¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. En esta sesión o en esta pequeña clase vamos a tocar un punto que es fundamental para la gestión de tu negocio y sobre todo para los resultados en la gestión de tu negocio. El tema que vamos a tocar en esta pequeña sesión es o son los gastos operativos. Los gastos operativos son todas las responsabilidades de pago que tiene tu negocio y que tiene un contacto directo o tiene una responsabilidad directa con la operatividad del mismo, independientemente de la clasificación o de la tipificación de los gastos operativos. ¿Está bien? Vamos a decir solamente que los gastos operativos tienen una parte fija y tienen una parte variable. Por lo tanto, los gastos operativos en el tiempo es cambiante. También vamos a decir algo muy importante, que los gastos operativos definen tu meta comercial. Los gastos operativos definen cuánto tienes que vender. Porque ¿con qué pago los gastos operativos? Con la utilidad bruta. ¿Y qué es la utilidad bruta? Es el rendimiento que tiene la venta. El rendimiento que tiene la venta. ¿Cierto? Por lo tanto, una vez que yo tengo definida la estructura y cuánto es en realidad los gastos operativos, yo podría definir cuánto tengo que vender para generar una utilidad bruta que me permita cubrir por lo menos los gastos operativos. ¿Listo? Y ese es el objetivo realmente de esta sesión. Ojalá que sea muy productiva y muy provechosa para ti. Nos vamos a la pantalla, nos vamos a la computadora, ¿cierto? Y hemos preparado una estructura de gastos operativos en donde o es en lo que en mayor, de manera más común, lo más regular. ¿Está bien? Entonces, hemos dicho que los gastos operativos son las responsabilidades de pago que tiene tu negocio y que tienen una relación directa con la operatividad del mismo. Eso quiere decir que si yo no cumplo con los gastos operativos, estoy poniendo en riesgo mi negocio. Ahora sí, también hay ciertos gastos operativos que tienen una relación directa con la venta. O hay otros gastos operativos que no tienen ninguna relación con la venta, que son independientes de ello. Quiere decir que venda bien o venda mal, finalmente tengo que cumplir con ello. ¿Listo? Entonces, pero independientemente de eso, ya desde la gestión, ya desde la operatividad, los gastos operativos, y vamos a ponernos de acuerdo con esto, los gastos operativos es todo lo que no es compra de mercadería. Los gastos operativos es todo lo que no es compra de mercadería. Y estamos rompiendo un poco los esquemas en este sentido, porque estamos diciendo que hay dos motivos únicos por el cual hay salida de dinero en la gestión de tu mini market, de tu bodega, de tu panadería, de tu licorería. Hay solamente dos motivos que justifican la salida de dinero. Y el primer motivo es precisamente compra de mercadería. Y el segundo motivo es gastos operativos. ¿Está bien? Entonces, nuevamente, los gastos operativos es todo lo que no es compra de mercadería y no te haces problema con eso. Listo, ahora, acá hemos preparado una pequeña plantilla, ¿no? Que te va a servir justamente para tener una línea y una estructura de cómo gestionar tus gastos operativos. ¿Listo? En una siguiente sesión vamos a compartir también el análisis de rentabilidad, dónde entra, cómo se paga, cómo se estructuran los gastos operativos. ¿Listo? ¿Cuál es el gasto operativo o uno de los gastos operativos, está bien, que son fundamentales en la gestión de tu negocio? El pago a trabajadores. ¿Está bien? El pago a trabajadores, lógicamente que en esta plantilla ya está consolidado. Entonces, en el pago a trabajadores, está bien que en este caso, por ejemplo, es 2.000, 2.700. En el pago a trabajadores está incluido también tu propia remuneración. Porque no te olvides que una cosa eres tú como dueño del negocio y como dueño tienes que esperar al resultado del capital de trabajo, ¿cierto? Tienes que esperar, ¿no? Pero también hay otro tú, ¿está bien? También hay otro tú como empleado de tu propio negocio. Hay otro tú como empleado de tu propio negocio, ¿está bien? Ese otro tú empleado de su propio negocio tiene una remuneración por su labor operativa. Esa remuneración está acá, en los gastos operativos, y está incluido, ¿está bien?, en el pago a trabajadores. Otro gasto operativo es comisiones por venta. ¿Listo? De repente, dentro de mi estrategia comercial, he implementado de repente un pago de comisiones. He reunido a mi equipo de trabajo y les he dicho, miren, por la venta de estos productos, en donde yo los he elegido estratégicamente, van a ganar una comisión.
de repente en un porcentaje o en monto fijo, de repente 50 céntimos por la venta de cada botella de whisky de tal marca, de tal modelo, ¿cierto? Entonces ese pago a comisiones es variable, pero también está dentro de los gastos operativos. Otro gasto operativo, servicios públicos. ¿Cuánto pago de agua? ¿Cuánto pago de luz? ¿Cuánto pago de internet? ¿Cuánto pago de celulares? Pago de servicios públicos. Tengo que tener claro, Rafael, pero esto es cambiante en el tiempo. Sí, es cambiante, pero puedo tener un lineamiento que me permita saber y proyectar los resultados de mi negocio. Y para poder proyectar los resultados de mi negocio, tengo que también tener una proyección justamente de los gastos operativos. El alquiler de local. El alquiler de local también forma parte de los gastos operativos. ¿Sabes? Por ejemplo, el alquiler de local es un gasto operativo fijo. No depende del volumen de venta. Venda bien o venda mal, igual tengo que pagar el alquiler del local. Rafael, ¿y qué pasa si el local es propio? ¿Cierto? ¿Qué pasa si el local es mío, el local es propio? La recomendación, tienes que cobrar un alquiler. Porque nuevamente, una cosa eres tú como dueño del local, que tiene que cobrar un arriendo, y otra cosa eres tú como dueño del minimarket, que tiene que pagar un alquiler. La recomendación, cóbrate un alquiler, cóbrate un alquiler. Comisiones POS, también forma parte de los gastos operativos, bajo el lineamiento de que tú asumes esa comisión que generan las ventas por POS. Vamos a suponer que tú asumes esa comisión forma parte de los gastos operativos. Digo, lógicamente que es un gasto operativo variable, ¿cierto? Gastos de compra. No estamos hablando de la compra de mercadería. Ojo, no estamos hablando de la compra de mercadería. Estamos hablando de los gastos que genera comprar mercadería. ¿Saben? De repente estoy en provincia y le pago pues a una persona para que me descargue la mercadería. Gastos de compra. Pago de repente a un transporte, a una movilidad, a un camión para que me traiga la mercadería a mi negocio. Gastos de compra. Siguiente, gastos de marketing. He contratado a una agencia o a una persona para que me gestione las redes sociales porque entendí que reinventar la gestión de mi negocio es tener la responsabilidad y la obligación de tener presencia en redes sociales. Gasto de compra. ¿Cuánto le pago a esta persona? O de repente invierto en redes sociales, invierto en pauta, en publicidad paga. Entraría acá. Rafael, ¿y hasta cuánto puedo pagar en gastos de marketing? ¿Hasta cuánto puedo pagar de repente? ¿Hasta cuánto debería ser mis servicios públicos o el pago de mis trabajadores? Eso se llaman KPIs. KPIs financieros, y vamos a compartirles una clase justamente en donde hablamos de KPIs. No se preocupen con eso. Los impuestos, Rafael, forman parte de los gastos operativos, sí, porque es salida de dinero. Desde el punto de vista del análisis de rentabilidad, los impuestos forman parte de los gastos operativos, porque lo que yo quiero saber es cuánto está rindiendo mis ventas. Por cada sol que vendo, cuánto me está quedando después de haber cubierto todo. Recuperación de capital y gastos operativos. O sea, quiere decir que ya no tengo nada más que pagar. ¿Cuánto me está quedando? Deuda. Listo. Pago de bancos, pago de financieras, deuda independiente. De repente un familiar me prestó un capital, deuda. Las juntas que están tan de moda, ¿cierto? Estoy en una junta. También en mi junta entra dentro de la estructura de gastos operativos. Movilidad, gasto de movilidad, gasolina. De repente presto mi movilidad para hacer gestiones en mi mini market, en mi bodega, en mi panadería o licorería, ¿cierto? Esa gasolina forma parte de los gastos operativos. ¿Está bien? El mantenimiento del carro también podría formar parte de los gastos operativos. ¿Listo? Entonces, una vez que tengo claro cuánto es mis gastos operativos, esto no forma parte del ejemplo del día de hoy o de la casuística del día de hoy. ¿Listo? Una vez que tengo claro cuánto es mis gastos operativos, ¿está bien? ¿Listo? Vamos a suponer, ahí está. Mis gastos operativos es esta cantidad, 7,164. Tengo claro mis gastos operativos. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tengo que vender para lograr o para obtener una utilidad bruta, un rendimiento de venta que me permita cubrir mis gastos operativos como mínimo, de ahí para arriba? Por lo tanto, ¿cuánto como mínimo debería ser ese rendimiento de venta, esa utilidad bruta? Los propios gastos operativos. ¿Listo? Si quieren saber más, atentos a la siguiente publicación en nuestro canal de YouTube. Espero que esta sesión, que esta información sea de muchísimo valor para ti, para que de alguna manera tengas una mirada distinta,
en el control financiero de tu negocio. Nos vemos en una siguiente sesión. Gracias. Hasta luego.